Hola, ¿qué tal? Pasaron 10 meses de que grabé el primer bloque funcional de Luria y al fin aquí está el video del segundo bloque funcional de Luria, así que sí, hoy vamos a ver esta unidad que se encarga de recibir, analizar y almacenar la información. Yo te recomendaría que antes de ver este video veas el primer bloque funcional, te dejo por aquí el link del video porque hay conceptos que sí son importantes que tú conozcas antes de ver este. Recuerda que esta solamente es una guía y una pequeña orientación. Yo te recomiendo que leas directamente el texto del Cerebro en Acción de Alexander Luria para que tengas una mejor preparación en esto de la neuropsicología, sobre todo en el enfoque histórico-cultural. Bueno, sin más que decir, soy Alan, estás en la actividad de aprender, comenzamos. Empecemos agregando algo a lo que ya habíamos explicado del bloque 1 referente a que este primer bloque funcional es una estructura que la conocemos como no específica y esto quiere decir que no tiene relación directa con la recepción de información ni tampoco con el procesamiento de esta información. Una característica del funcionamiento del primer bloque funcional es que su activación es gradual y si recuerdan en los ejemplos que mencionábamos, cuando tú estás despertando en un día común, generalmente te vas despertando poco a poco y primero te levantas un poco cansado, desayunarás, que eso te puede activar un poco más, después tal vez meterte a bañarte está empezando a despertar de mejor forma. Esta actividad de tu cerebro es paso a paso y no es de golpe. Del mismo modo, el cerebro también se va cansando poco a poco y tampoco es de un golpe que ya no está funcionando o que ya tiene sueño. Es importante mencionar esto porque lo que sucede en el bloque funcional número 2, que es esta unidad que se encarga de recibir, analizar y almacenar la información, esta información no es de manera gradual, como si pasa en el bloque funcional número 1. Así que para empezar a hablar del segundo bloque funcional, vamos a empezar hablando de su neuroanatomía de manera bastante general. Así como puedes ver en la imagen, el segundo bloque funcional se ubica en esta parte del cerebro y esta misma está dividida en tres lóbulos importantes, que sería el lóbulo occipital, que es el que se encarga de recibir información visual, el lóbulo temporal, que se encarga de recibir información auditiva, y el lóbulo parietal, que se encarga de recibir información sensorial. Esas zonas son de ambos hemisferios del cerebro y también hay otras estructuras ahí relacionadas, además de que no solamente se encargan de recibir ese tipo de información, hacen otro tipo de funciones que ahorita vamos a ir describiendo poco a poco. Entrando de lleno ya a la manera en la que funciona este segundo bloque, se encarga más de recibir información, analizarla y almacenarla, y la recibimos por medio de las extensiones del sistema nervioso, es decir, por nuestros receptores y nervios, los cuales una vez que recibimos esta información, ya sea visual, sensorial o auditiva, recorre nuestro sistema nervioso hasta llegar a esas zonas que anteriormente estaba explicando, estos lóbulos del cerebro, occipital, parietal y temporal. Estas vías que van llevando la información se les llaman vías aferentes porque están recibiendo justo la información de afuera hacia adentro. Las vías eferentes son las que llevan la información del cerebro de adentro hacia afuera o hacia la periferia del sistema nervioso. Una vez que la información ya viajó al cerebro y ya se encuentra en el segundo bloque funcional, se va a analizar nuevamente siguiendo el principio de sistema funcional complejo. Y de manera resumida lo que quiere decir es que la información, a pesar de que sea occipital, no va a trabajar solamente con áreas occipitales, sino que también va a estar en conjunto con neuronas o áreas de otras zonas del cerebro que mismas pueden ser del segundo bloque funcional o también pueden ser áreas del tercer bloque funcional. Esto también tiene sentido porque esta red de tejido nervioso no es continua, quiere decir que el bloque 2 no tiene una sola conexión o una sola estructura en la cual ahí se está manejando todo. Como decimos, y hay lóbulos diferentes, pues tiene sentido que entonces también hay neuronas aisladas y conexiones aisladas que no necesariamente están unidas en una sola. Y como ahorita explicábamos, tres lóbulos diferentes, occipital, parietal y temporal, cada uno de estos lóbulos tiene neuronas con una especificidad altamente desarrollada que en primera instancia va a hacer que, por ejemplo, el occipital cuando recibe información visual solamente acepte la información visual y para nada vaya a trabajar con la información auditiva, es decir, ni siquiera llegaría ahí la información auditiva, esa se tiene que ir directamente a las células del lóbulo temporal y con la información sensorial se iría a las células o a las neuronas del lóbulo parietal, es decir, cada lóbulo va a tener neuronas con una especificidad modal bastante alta. En el caso de la información gustativa
u olfativa, en el bloque 2 es tan predominante las células o las neuronas que trabajan para los lóbulos parietal, occipital y temporal, que reciben esta información visual, sensorial y auditiva, que estos ejemplos de la información gustativa y olfativa son de áreas tan pequeñas que quedan completamente eclipsadas por las otras tres. Y esto se debe a que pues en nuestra vida cotidiana trabajamos con mayor información y nuestro cerebro recibe mayor información por estas vías, es decir, por la información visual de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando y de lo que estamos sintiendo. En muy pocos momentos ponemos atención a la información del olfato y del gusto, que pues realmente no es que para nosotros sea muy indispensable tener un olfato desarrollado. Ahora, aparte de que el segundo bloque funcional está dividido en estos tres lóbulos, cada uno de estos lóbulos tiene otra división que es muy importante que mencionemos. Cada lóbulo está dividido en áreas primarias, secundarias y terciarias. En su mayoría, este segundo bloque funcional está formado por más áreas primarias. Estas en cada lóbulo son las que se encargan de recibir información, por lo tal sus neuronas tienen características aferentes. Aferente quiere decir que está recibiendo la información de afuera hacia adentro. Tiene mucho sentido que el cerebro en el bloque 2 tenga mayor número de neuronas aferentes y de neuronas en áreas primarias, porque las áreas primarias, al recibir información específica para cada lóbulo, el cerebro no podría analizar y trabajar con esta información si no tuviera estas células o estas neuronas especializadas en poder recibir toda esa información de nuestros sentidos. Las áreas primarias se localizan en los extremos de cada lóbulo y se puede decir que están muy separadas. Esto es porque cada lóbulo y sus áreas primarias son sumamente especializadas. Para nada van a trabajar con otro tipo de información más que con las que les corresponden. De esta forma, las células de las áreas primarias del occipital están muy separadas de las del temporal y el parietal. Estas a su vez van a estar rodeadas de las áreas secundarias. Las neuronas de las áreas secundarias son menos especializadas y tienen una función más asociativa. Esto quiere decir que pueden asociar información ya sea del lóbulo en el que están trabajando con información de uno cercano. Vamos a imaginarlo de la siguiente forma. Mientras que en las áreas primarias, por ejemplo del lóbulo occipital, la información que se recibe es completamente visual, en las áreas secundarias, además de estar recibiendo información visual, estas pueden asociar la información de neuronas occipitales con tal vez información de neuronas temporales para poder entonces sintetizar información. Cuando tú estás viendo la televisión, primeramente todas esas imágenes se irán como tal la información al lóbulo occipital de sus áreas primarias, pero como en la televisión no simplemente estás viendo sino también estás escuchando, las áreas secundarias tanto del temporal como del occipital van a estar haciendo un trabajo en conjunto para poder dar esa asociación y esa síntesis de cómo a cada personaje y que está moviéndose y que tú estás viendo también está expresando un sonido. Y estas áreas secundarias son las que empiezan a asociar la información de diferentes lóbulos. Antes de explicar las áreas terciarias, creo que es importante recordar algo. En la actividad humana, cuando analizamos los procesos psicológicos, nunca vamos a encontrar que estos procesos actúan de manera individual y aislada, así como la información de nuestro cerebro nunca trabaja de manera aislada. Es decir, el proceso psicológico de la percepción siempre va a estar en conjunto con otros procesos psicológicos y no podemos decir que este proceso actúa en el cerebro en las áreas occipitales, ya que tiene o está relacionado con la visión. Cuando nosotros estamos percibimos información ya sea auditiva, sensorial, visual, y no solamente con esta área del cerebro del bloque 2, sino como lo había dicho, también puede estar trabajando con el bloque 3. Mientras yo estoy explicando la diferencia de las áreas primarias, secundarias y terciarias, hay que estar entendiendo que toda esta información está constantemente conectándose unas áreas con otras. Podemos concluir que lo que se ha encontrado es que las áreas primarias reciben la información, las áreas secundarias la sintetizan o la analizan, y vamos a ver qué hacen las áreas terciarias. Las zonas terciarias son zonas en donde se encuentran los tres lóbulos que hemos descrito: parietal, temporal y occipital. Estas son las áreas más complejas de todas, las que se tardan más en desarrollarse, y Luria por ahí empieza a mencionar que estas son áreas únicamente humanas, ya que para desarrollarse se tiene que tener una actividad cultural muy propia de los humanos. Estas se encargan de integrar la información, de realizar representaciones simbólicas, representaciones visuales, trabaja con significados verbales, con estructuras gramaticales y también con estructuras lógicas complejas o con sistemas de números y relaciones abstractas. Las áreas terciarias son el punto de unión de los tres lóbulos y son las que realizan actividades más complejas a diferencia de las áreas primarias y secundarias. Juegan un gran papel en el pensamiento abstracto y también están muy relacionadas con la memoria de imágenes mentales, o lo que podremos ver como almacenamiento de información y la recuperación de esta información.
información de todas las modalidades. Podemos concluir entonces que las áreas primarias reciben la información, las áreas secundarias la sintetizan y las áreas terciarias producen esquemas simbólicos, interpretan esa información y son la base para actividades más complejas. Finalmente voy a explicar 3 leyes que gobiernan la estructura del trabajo del bloque 2 y todo lo que se relaciona con sus lóbulos cerebrales y sus áreas primarias, secundarias y terciarias. La primera ley es la ley de la estructura jerárquica de las zonas corticales. En primer lugar nos dice que las zonas primarias, secundarias y terciarias no permanecen iguales, sino que tienen un desarrollo gradual, siendo las primeras que se desarrollan las primarias, luego las secundarias y por último las terciarias. También su desarrollo es progresivo. Si no se desarrollan primero las primarias, no va a ser posible que se desarrollen las secundarias y finalmente no sería posible que se desarrollen las terciarias. Yo supongo que los niños desde pequeños empiezan a desarrollar estas áreas primarias al estar en un contexto en donde tienen estímulos constantemente, ya sea auditivos, sensoriales y visuales. Eso hace que estas áreas primarias se empiecen a desarrollar y posteriormente con la interacción cultural, las áreas secundarias y terciarias se van desarrollando. Esta ley también nos dice que cada una de estas áreas cada vez van siendo más complejas en su función y en su trabajo con información. Recordemos que las primarias de cada lóbulo solamente se dedican a recibir la información y conforme vamos viendo este desarrollo en las áreas secundarias son más complejas porque se dedican a sintetizar, así llegando hasta las terciarias que hacen un trabajo muchísimo más complejo, tanto que ya hablábamos de esquemas lógicos y trabajo con símbolos. En casos patológicos, cuando existe una lesión cerebral, en niños se observa lo siguiente: ya que su desarrollo es progresivo, si se llegan a lesionar las áreas primarias, va a ser imposible para el niño que tenga un buen desarrollo de las áreas secundarias y de las áreas terciarias. Así pasa con las secundarias, si se llegan a lesionar, será imposible poder desarrollar las áreas terciarias. Vygotsky llamó a esta interacción de las áreas corticales un desarrollo de abajo hacia arriba, porque ponía énfasis en que primero se tienen que desarrollar las áreas de abajo para que puedan ir desarrollándose las de arriba. Sin embargo, en el adulto pasa algo diferente. En el adulto que ya se han desarrollado las áreas primarias, secundarias y terciarias, estas terciarias toman un papel dominante y en este caso, si en el adulto se llegan a lesionar las áreas primarias, como lo hemos visto en los niños, uno pensaría que entonces se descomponen las áreas secundarias y terciarias, siguiendo esa misma lógica. Sin embargo, en el adulto, las áreas terciarias, como decía, toman un papel dominante y esto hace que tanto áreas terciarias como secundarias puedan sobreponerse al daño que ha habido en áreas primarias y entonces el daño no sea tan catastrófico como lo puede ser en los niños. Vygotsky llamó a la interacción de esta etapa final de la ontogénesis del ser humano, es decir, del desarrollo final del ser humano, como una interacción de arriba hacia abajo. Esta vez entendiendo que las áreas terciarias, al ya estar desarrolladas, pueden compensar los daños que pueden existir en áreas secundarias o en áreas primarias. La segunda ley es la ley de la especificidad decreciente de las zonas corticales jerárquicamente organizadas que la componen. Un nombre un poquito largo que le puso aquí Luria a la segunda ley, pero tiene mucho sentido. Como nos dice esta ley, la especificidad va decreciendo conforme vemos el desarrollo de estas zonas primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que la especificidad al principio en las zonas primarias decíamos que es altamente, ya que dependiendo de cada lóbulo, las áreas primarias trabajan únicamente con información ya sea visual, auditiva o sensorial. Decíamos que no trabajan con ningún otro tipo de información más que con el lóbulo en donde se encuentran. A medida que se desarrollan las áreas secundarias, son menos específicas porque ya empiezan a trabajar con información, puede ser visual y auditiva, auditiva y sensorial, sensorial y visual, pero ya no es de una única sola modalidad. E incluso a medida que se desarrollan las áreas terciarias, estas son todavía menos específicas porque ya se encargan de trabajar con información de los 3 lóbulos. Sin embargo, esto no quiere decir que las áreas, mientras más se van desarrollando, van perdiendo sí especificidad, pero no quiere decir que van perdiendo perfección. Por el contrario, son cada vez más perfectas o más complejas, los podemos llamar, porque ahora realizan tareas más elaboradas. Y por último, la tercera ley es la ley de la lateralización progresiva de funciones. Aquí vamos a empezar a hablar de la lateralización de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Al inicio, en el bebé, las áreas primarias, que son las que reciben la información, en este punto no existe una lateralización, ya que ambos hemisferios son los que se encargan de recibir esa información para cualquier modalidad. Pero a medida que el niño crece y que se empiezan a desarrollar las áreas secundarias y terciarias, empezamos a observar este fenómeno de lateralización. Lo que quiere decir es que un hemisferio se empieza a volver dominante sobre el otro. Un hemisferio es el que realiza más funciones. Generalmente
con nuestra cultura y el uso de objetos y el desarrollo del lenguaje, es en su mayoría el hemisferio izquierdo el que se vuelve dominante en personas diestras, y en personas zurdas sería el hemisferio derecho el que se vuelve dominante. Aquí lo curioso es que cuando el niño empieza a desarrollar lenguaje y a utilizar objetos, se empiezan a desarrollar las áreas secundarias y al mismo tiempo se empieza a dar la lateralización. Lo importante es que al niño se le incentive a desarrollar el lenguaje y a utilizar objetos. La lateralización no quiere decir que hasta que escriba con su mano derecha o su mano izquierda tenemos que esperarnos hasta ese punto para trabajar esto de la lateralización. Es por eso que es tan importante desde el enfoque histórico-cultural que al niño una de las primeras cosas que se le incentive a realizar es utilizar la mayor cantidad de objetos posibles que utilizaría en su cultura. La lateralización es un importante principio de organización cerebral. Este hemisferio dominante empieza a ejercer un papel de organizador del lenguaje y además está relacionado con todas las actividades complejas que van acompañadas del lenguaje, es decir, razonamiento lógico, percepción organizada de esquemas lógicos, memoria verbal activa y cualquier actividad compleja que esté desarrollada con el lenguaje. Debido a que empieza a haber esta diferencia que incluso Luria dice que no se observa en animales, es por esto que cuando se trata de lesiones cerebrales se ha recurrido más al hemisferio izquierdo, ya que la mayoría de lesiones que tienen una implicación severa para las personas suele ser en ese hemisferio, por lo que el estudio del hemisferio derecho hasta ese tiempo era menos reconocido. En su mayoría dice Luria que las investigaciones se van hacia cómo trabaja el hemisferio dominante en los seres humanos. Sin embargo, es importante recalcar que tampoco significa que el otro hemisferio queda completamente pasivo. No siempre se encuentra una dominancia absoluta, por lo que también existe trabajo en el hemisferio no dominante. Y bueno, hasta aquí el video del segundo bloque funcional. Espero que te haya sido de ayuda. Déjame tu like, suscríbete. Te dejo aquí mis redes sociales de Facebook e Instagram, donde me puedes también seguir. Ahí también publico contenido de neuropsicología, de educación, que no subo aquí en YouTube. Y si tienes una duda, nos quieres ayudar con algún aporte o información relacionado a todo esto de Luria, del histórico-cultural y de la neuropsicología, pues puedes comentármelo en la cajita de comentarios. Te dejo también aquí abajo la referencia del libro del Cerebro en Acción de Luria y nos vemos en el siguiente video, a ver cuándo subo el bloque 3, pero estaremos viéndonos. Adiós.